Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio. ¿Qué más que privilegio? Esto es algo más que eso. Leer la Biblia es lo más grande, es lo más maravilloso que usted pudiera estar haciendo justo ahora. Y no digo solo por la hora, sino por el tiempo en el que estamos viviendo. Todo está de cabeza. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y está todo pues muy, muy horrible. Dios nos ayude. Recuerden siempre, le agradecemos también a este equipo maravilloso que nos acompaña semana tras semana, día tras día y siempre ahí, fieles, fieles en su amor hacia Dios por sobre todas las cosas y porque quieren que tú y el que está allá atrás también conozcan la Biblia, ¿sí? Conozcan la palabra de Dios, sepan lo que deben de estar haciendo. Así que, sin más preámbulos, vamos rápidamente a comenzar. Hoy día terminamos una nueva semana y agradecidos también por eso a Dios. Bueno, Hechos capítulo 9 y capítulo 10. ¿Qué vimos ayer? Ayer hablábamos sobre el primer mártir, hablábamos de Esteban, ¿verdad? Cuando usted se para por Dios, Dios se para por usted. Gloria al Señor, ¿sí? Y también hablábamos sobre el arrebato sobrenatural de Felipe al eunuco etíope. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a hablar sobre la conversión de Saulo, sí, aquel que después vamos a conocer como Pablo. También vamos a leer sobre la resurrección de Dorcas. Pedro resucita a Dorcas. El Dios que estaba en Pedro resucitó a Dorcas, ¿sí? La visión de Pedro en el tejado, en el techo. Y también vamos a leer sobre gentiles recibiendo el Espíritu Santo. Bueno, como siempre, no podemos avanzar sin primeramente orar. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad de salir al aire y permitir que muchas personas oigan tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Es lo que te pedimos en este día. Inspíranos para que podamos ser herramienta útil en tus manos, Señor. Que así sea y te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hechos capítulo 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo invitaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro:
Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Hechos capítulo 10. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que busquéis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamé común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Una vez más le damos gracias a Dios por leer testimonios tan fidedignos como los que están a lo largo de toda la Biblia. Hoy día el libro de los Hechos nos sorprende con más testimonios. Recuerden ustedes, todos estos testimonios o toda la tradición que está descrita aquí es algo de lo que nunca, nunca, nunca nos debemos de olvidar. Y antes de escuchar a todos aquellos que andan inventando tradiciones modernas que ni una gota de similitud tienen con lo que está escrito aquí en la Biblia, deberíamos de venir y leer la Biblia por nuestras propias cuentas y ver allí si es que todo lo que nos dicen allá o más allá es conforme a la palabra de Dios. Recuerden ustedes que el mismo apóstol Pablo más adelante le vamos a oír decir que aun si viniese un ángel del cielo y nos contase algo diferente a lo que ya nos ha sido predicado, eso sea maldito. Así que aquí estamos escuchando sobre sanidades, estamos escuchando sobre la imposición de las manos, la llenura del Espíritu Santo, y muchas cosas de las que vemos que se nos son narradas aquí son distintas a las que se ven a diario en miles y miles de denominaciones distintas alrededor del mundo. Son cosas que son completamente diferentes a los que aún la misma Iglesia Católica enseñan, diciendo ellos mismos y asegurando ellos mismos que son la cosa correcta, y no es así. Aquí está lo correcto, en la Biblia. Sea la Biblia que tengas, hay muchas cosas que no han podido tergiversar y ahí está lo correcto. Por sobre todo necesitamos con urgencia el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, recuerden las palabras de Jesús, no vamos a ser guiados a la verdad. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para ser guiados hacia la verdad. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras y de mentirosos, y de mentirotas y de mentiritas. Así que nos urge, nos es más que necesario volver a la palabra, volver a la verdad. Y es la verdad, como dice la Biblia en Juan 8:32, la que al final nos hará verdaderamente libres. Así que ténganlo presente, ténganlo presente. O es como la Biblia dice que las cosas son, o estamos perdidos. Ahora no me vayas a venir con esa historia, entonces vamos a usar chancletas y vamos a usar túnicas y vamos a pegarle lanzazos a todo el mundo. Eso no es a lo que me estoy refiriendo. Muchas cosas han cambiado de aquel entonces. Hoy día ya no usamos chanclas, hoy día usamos zapatos o zapatillas, pero las cosas en cuanto a lo que el Espíritu Santo produce se mantienen siendo igualitas, las mismas. ¿Ve? A veces vemos en los diarios que hay pastores violadores, diáconos con 3 o 4 o 5 esposas, o también vemos que hay hermanas que se van con 2 o 3 o 4 maridos, y eso no puede ser. Eso no puede ser, eso no es hermano, eso no es hermano, eso no es alguien que se supone que tiene el Espíritu Santo, no es algo que se supone que alguien lleno del Espíritu de Dios haga eso. ¿Ve? Así que Dios nos ayude.
Entonces, rápidamente nos vamos a nuestra actividad para esta jornada. En Hechos capítulo 9, versículos del 40 al 42, dice lo siguiente. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahora sí, en Hechos 9, 40 al 42, ¿por qué crees que Pedro despejó la habitación? Ajá. Una vez más, ahí hay una prueba para todos los que dizque pues nos llamamos cristianos y si somos cristianos, la Biblia hemos de conocer. Esta respuesta sería más que evidente, rápida, instantánea y no solo por memorismo, sino porque es algo que atesoramos y lo tenemos siempre, frecuentemente delante de nuestros ojos, digo yo. Al menos los evangelios le ha de haber leído, deben de haberlos leído muchísimas veces y algo les tiene que haber quedado. Si tu abuelito vino y te contó un cuento de Condorito o si te contó algo que dijo Mafalda, seguro que hasta hoy, que tienes 20, 30 o 40 años o 50, todavía lo recuerdas como si hubiese sido que te lo contaron ayer. Pero la Biblia le pasas una vez y te preguntan sobre lo que está ahí, te olvidas, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues porque por lo regular se olvida lo que no se atesora, ¿ve? Pero lo que se atesora se mantiene siempre ese recuerdo vigente. ¿Por qué Pedro despejó la habitación? ¿Qué cosa es lo que estaba por hacer Pedro? Bueno, ante todo, usa un poco eso que tenemos todos aquí arriba de nuestro cuello, que se llama la cabeza, y más precisamente hay que hacer trabajar al cerebro, ¿sí? Por algo Dios nos ha dado un cerebro y es más, dice que ese cerebro también tiene que ser renovado. Ese cerebro, la mente que tenemos debe ser renovada a la mente de Cristo. Rápidamente, haciendo un ejercicio de meditar sobre lo que ya hemos leído, nos damos cuenta que Pedro está a punto de realizar, o mejor dicho, Dios lo guía a Pedro a orar para que Dorcas sea resucitada. Y nada mejor se le ocurre a Pedro, guiado por Dios, es recrear aquello que pasó con la hija de Jairo, ¿ve? A quienes pues todos esperaban que estaba muerta, que estuviese muerta, pero no fue así. Jesús dijo, no tengan miedo, la niña solo duerme. Todo el mundo se rió, carcajadas por aquí, eso está en Marcos capítulo 5, versículos del 38 al 43, todo el mundo se burlaba de él y él, echando a todos afuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, ¿ve? Y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué Pedro despejó la habitación? En anticipación de lo que iba a suceder, Pedro despeja la habitación. Aquí va a ocurrir algo sobrenatural y necesita que se vayan todos aquellos que ya están llorando la muerte de Dorcas, porque allí habían mujeres que estaban llorando y la razón por la cual llamaron a Pedro desde Lida fue precisamente para que trajere palabras de consuelo para estas viudas, para las personas que estaban muy dolidas por la partida repentina de Dorcas. Dorcas no era cualquier persona, Dorcas era una mujer que amaba al Señor, no era como esas religiosas que hoy día tenemos por todo lado, que van y chismorrean para aquí, chismorrean para allá, y chisme para aquí, chisme para allá, bochinche para aquí, bochinche para allá. Dorcas era una mujer piadosa con el testimonio de tener el Espíritu Santo. Era lógico el duelo, pero todos no estaban esperando que de pronto sucediese un milagro, estaban más bien llorando la partida, aceptando la partida de Dorcas.
Mas Pedro, movido por el Espíritu de Dios, dice, no, 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 espérate. Vamos a sacar de aquí a todos los que ya la ven muerta y vamos, que aquí Dios tiene que recibir la gloria. Y sucede así. Pedro sacando a todos en anticipación de lo que Dios haría por Dorcas, que se llama Tabita, ustedes saben, su traducción de ese nombre es Dorcas. Entonces, ahí está la respuesta, ¿ve? Pedro saca a todos en anticipación de lo que Dios iba a hacer por esta mujer piadosa. Saca la incredulidad que podría estorbar esto. El Espíritu de Dios es un espíritu que la palabra tímido no sería la correcta, pero si quieren pensar en algo que se parezca a esa palabra que ahora no encuentro, podría ser tímido. Cualquier cosa lo podría espantar. No sale así nomás, no se presenta así nada más. Tiene que estar en atmósfera. Usted tiene que ser como invisible para él. ¿Y cómo se hace eso? Con la fe, porque es lo único que nos hace como él y le da acceso a que obre. Pero la incredulidad, la hipocresía y todo eso, pues no va con él. Él no se presenta delante de eso. Él solo se hace presente cuando el espíritu es familiar. ¿Ve? Así que Dios nos ayude, Dios nos mantenga siempre vigilantes de lo que está por suceder y reconozcamos de una vez por todas, si Dios no obra es porque Dios no está ahí, en donde tú quieres que Dios sobre. Dios viene donde está su palabra. En otras palabras, Dios viene donde está su mismo espíritu, donde está lo que es familiar con él. ¿Ve? Así que Dios no puede obrar donde hay incredulidad. Y es por eso que tuvo que suceder esto. Y aún así, miren ustedes, dense cuenta lo que está pasando aquí. Dice en el versículo 42, después de la resurrección de Dorcas, dice que esta resurrección es notoria en toda Jope, y ahí dice que muchos creyeron en el Señor. O sea, en ese lugar había mucha incredulidad, y ahora tú me vas a decir, pero oiga, hermano, ¿cómo dice usted que hay incredulidad? Hay gente que está creyendo ahí. Si tú te pones a comparar esto con lo que sucedió hace unos versículos atrás, cuando Eneas fue sanado, no sé si te acuerdas, en el versículo 32 nos habla de Pedro llegando a una ciudad llamada Lida, y ahí había un hombre llamado Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. La Biblia dice en el versículo 35 que le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sirón. Escuche, en Lida, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, toda una ciudad, 2 ciudades completitas se convirtieron al Señor. Pero cuando Pedro viene a Jope y hay una resurrección que supuestamente es un milagro superior, bueno, para nosotros no es un milagro grande ni pequeño, es un milagro, es una obra de Dios. Pero aquí hay un milagro de la resurrección y sin embargo, los que habitan en Jope, solamente algunos, en este caso dice muchos, pero no todos, se convirtieron al Señor. Y esa es una de las razones por las cuales, en similitud con lo que hizo Jesús con la hija de Jairo, Jesús sacó a todos los incrédulos, se deshizo de la incredulidad, igual que lo hace Pedro, se deshace de todos los incrédulos, porque no hay fe allí. ¿Y qué pasa? Bueno, ocurre lo que tiene que ocurrir. Dios se hizo presente. Es así. Los milagros a veces no suceden en tu vida o en tu entorno porque hay incredulidad. Ay, pero yo voy a la iglesia, yo ofrendo, Dios ayudo a los pobres, pero no sucede nada en tu vida porque hay incredulidad. Y Dios tenga misericordia. Por eso es importante que vengas y leas tu Biblia por ti mismo. Mira, aquí encuentras ahora mismo, quizás o tú, o tú, la solución a ese problema por el cual parece que Dios no fluye en tu casa. Quizás hoy puedas estar encontrando solución a ese problema. ¿Ve?
Entonces es importante leer la Biblia. Es importante recoger estos detalles en vez de estar peleando de que, mira, que vamos a pelear a ver quién sabe más de Biblia, tú o yo, y luego vemos ahí por las redes quién ganó, quién perdió. No, eso son tonterías. Muéstrenme a Jesús hoy real, viviendo en la vida de la gente. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que hemos de impulsar. ¿Qué hacen ustedes respaldándose en esas reuniones de ministros para respaldarse el uno al otro? Si cuando hace tiempo saben que Dios no lo respalda a ninguno de ustedes. Por ejemplo, traten de buscar a Dios, traten de dejar que Él vuelva a ser el Señor de la vida, de los cristianos y de las cristianas, y que Él siga haciendo lo mismo que siempre ha solido hacer, prodigios, señales y maravillas. Bueno, pues recuerden siempre que si este programa está siendo de bendición para sus vidas, consideren hacer una ofrenda, ¿sí? Aquí tienes Yapi, tienes Plin y tienes un número de cuenta, ¿sí? Todas estas plataformas son seguras y fáciles de usar. Intenten hacer una ofrenda, intenten hacer una donación. Si acaso quieres donar algo y quieres que tu donación sea anónima, ahí está el número de cuenta. Nadie va a saber quién eres, pero Dios sí. ¿Me entiende? Así que ahí tienes toda la información. Si acaso estás escuchándonos desde otro país, ahí tienes PayPal. Recuerda, todas estas plataformas son fáciles y seguras de usar. Si quieres hacer una donación desde el extranjero sin que sepamos tu nombre, aquí en la cajita de descripción del video puedes encontrar información que te va a ser muy importante para hacer una transferencia sin que sepamos tu nombre, pero que va a hacer posible que puedas hacer una donación. Recuerda siempre que Dios recuerda, acabamos de leer hace un rato, Dios recuerda a todos los que ofrendan. Eso es lo que acabamos de leer hace un ratito nada más, ¿sí? Entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya no hay tiempo para más, sino que deseo aprovechar este pequeño momento para invitarte a que vuelvas mañana, ¿sí? Si no te has registrado, si no te has inscrito, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, por favor. Comparte con tantos y como puedas que este canal existe, ¿sí? Y recuerda también darle un like a cada uno de nuestros videos. Vuelve mañana. Que Dios nos mantenga a salvo, que Dios nos mantenga saludables. Paz y bendiciones.